Continuamos con más de Hechos AM. Esta mañana, como les adelantábamos, vamos a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre diferentes aspectos relacionados con la atención de la emergencia generada por esta enfermedad COVID-19. Datos importantes que surgen para este día. 104 personas han recuperado su salud. Esas personas fueron dadas de alta por el sistema de salud, el sistema sanitario salvadoreño en las últimas horas, y era uno de los elementos importantes que revelaba anoche incluso el mismo presidente de la República y las autoridades de salud involucradas en el manejo de toda esta situación. Otro aspecto importante es que se detectó 68 nuevos casos y también el número de personas en condición crítica que están siendo atendidas por el sistema hospitalario. 30 son las que se encuentran en este momento en condición un tanto delicada de salud. Pero de todo esto vamos a conversar esta mañana con el doctor Alaví, pero ponemos algunos elementos más para que vayamos entrando en materia. La curva de contagios de COVID-19 se ha mantenido en un rango entre 75 y 95 casos diarios durante las últimas 2 semanas, una situación que mantiene preocupadas a las autoridades de salud. Por ello, este fin de semana, el ministro de Salud, Francisco Alaví, pidió a la población consultar de manera temprana ante cualquier síntoma de COVID-19 y no esperar que pasen muchos días. El número de emergencias que deben marcar quienes presenten síntomas de coronavirus es el 132, o también realizar una consulta en cualquier establecimiento de la red pública de salud. Las autoridades informan que las personas contagiadas de COVID-19 se encuentran en el rango de 20 a 59 años. Los departamentos con mayor número de casos son San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Es de mencionar que el fin de semana llegaron al país cargamentos de equipos de protección personal, entre mascarillas, algunas de ellas quirúrgicas y gabachones, que serán distribuidas no solo en el personal de salud, sino en todas las instituciones públicas que están trabajando para contener la pandemia. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. De salud, por lo menos ese es el dato que daban ustedes a conocer anoche, cómo toman todo esto, que me imagino que este es un punto importante dentro de la atención de la emergencia al registrar un número mayor de personas recuperadas en cuanto al número de nuevos casos detectados. Sí, es para nosotros una alegría poder comunicarle a la población que sí hay manera de salir adelante ante esta enfermedad y lo estamos visualizando. Son pacientes que ya cumplieron su protocolo de alta, que han completado todo el tratamiento médico. Bastantes de estos pacientes no tuvieron una sintomatología alta, que es lo que las estadísticas comentan. Otros sí tuvieron una sintomatología bastante grave. Sin embargo, sabemos que el protocolo de alta en estos pacientes requiere un tiempo, independientemente de las características de los síntomas. Y en ese sentido, se hace más lento el poder ir recuperando o dándole un alta a un paciente que la velocidad que estamos viendo que la población salvadoreña puede llegar a adquirir la enfermedad. En ese sentido, tenemos que ser pacientes. El día de ayer visualizamos y nos da la alegría de poder ver esos 104 salvadoreños recuperados, 104 salvadoreños que tienen su prueba negativa, 104 salvadoreños que tuvieron coronavirus, son 104 salvadoreños que desarrollaron en la mayoría de los casos síntomas que fueron desde leves hasta graves, pero que con el tratamiento, con el manejo, en base a evidencia científica y sobre todo por el compromiso del personal de primera línea que dio la atención a estos pacientes, hoy por hoy esos 104 pacientes pueden volver a su hogar. Doctor, tenemos un número de 1.250 casos activos del sistema hospitalario, personas que están en este momento luchando contra la enfermedad, y hay una de las situaciones de las que se ha hablado en determinado momento, y es el temor a que el sistema de salud colapse debido a la cantidad de personas que están ingresando y que en determinado momento no se tenga la capacidad de abarcarlos a todos. Pero ¿cómo evalúa usted esta situación, doctor, en este momento? Es una situación que puede existir, es una situación que está pasando, estamos ante la evidencia de un sistema de salud que está colapsando. Definitivamente tenemos que encontrar estrategias, es por eso que la pandemia se puede manejar en fases. ¿Y de qué dependen las fases? Depende de la capacidad del sistema de salud, depende de muchos factores. En este sentido, si el sistema de salud se vuelve insuficiente, necesitamos cambiar estrategias, necesitamos modificar manejos, y eso se ha ido haciendo. Todos hemos ido dándonos cuenta cómo se tienen que ajustar protocolos en base a cómo se va desarrollando la enfermedad, pero el objetivo es poder tener un sistema de salud ágil, tener un sistema de salud que vaya saliendo adelante ante esta situación. Hoy por hoy,
nosotros tenemos un crecimiento mucho más acelerado porque en un inicio de la pandemia, si nosotros tenemos 10, 20, 30 casos, el crecimiento va a ser mucho más lento a cuando tenemos 1.983 casos. Eso quiere decir que en territorio se han identificado bastantes focos que pueden ser y pueden transmitir la enfermedad de 2.5 a 3 personas, lo cual genera ese crecimiento exponencial. Entonces, he oído en múltiples ocasiones por qué la cuarentena hoy no ha logrado parar. Hay muchas razones, pero lo que sí le puedo decir a la población es este crecimiento que se observa, pues un crecimiento más marcado porque estamos ante mayor salvadoreños que han adquirido la enfermedad y pues los datos de nuevos salvadoreños pues van a subir con mayor velocidad que al principio. Ahora, el sistema de salud pues hoy por hoy tiene pacientes confirmados, tiene pacientes sospechosos y de esos pacientes confirmados tiene pacientes críticos y pacientes que requieren algún tratamiento médico intermedio o pacientes que simplemente necesitan observación. Esos son todos los escenarios. Ahora, necesitamos poder magnificar el identificar cuáles son esos nexos y para poder controlar. Ese era el objetivo más grande de la fase 2. Sin embargo, ante la evidencia o el progreso del colapso del sistema de salud, pues tenemos que ir identificando nuevas estrategias que van enfocadas a avanzar hacia una fase 3. En ese sentido, hoy por hoy, todos esos análisis se están realizando por todo el equipo técnico y sobre todo con información de lo que está sucediendo a nivel del territorio para tomar una decisión acertada. Doctor, hemos visto en otros países el comportamiento de esta situación. Hemos visto que hay una ascendencia en el número de casos durante un buen periodo, pero luego hay un periodo, viene un espacio en el que hay una caída de los casos. ¿Qué tan cerca está El Salvador de llegar a ese punto, ese punto tope de casos y luego comenzar a ver esa caída? Porque veníamos viendo, las cifras inmediatas, casos o días en los que había 90, 96 y el 9 de mayo que quedó marcado con 105 casos, pero de pronto, pues hoy el último dato que tenemos es de 68 casos los que detectaban en las últimas horas. Sí, tenemos que tener en cuenta, bastantes países han tomado diferentes decisiones y hay que analizar el caso particular. La mayoría de países no están tamizando a la cantidad o a la velocidad que nosotros estamos tamizando. Hay otros países que sí, y en efecto sí existe ese punto en el cual se llega a una estabilidad. Nosotros, como lo comentas, tuvimos un pico de 105, luego uno de 98 y por último uno de 96 casos confirmados. Y en ese sentido tenemos este día 68. No podemos garantizar con un corto periodo que ya ese es el resultado o la estabilidad. Sí iría congruente que en las próximas semanas hay un resultado evidente de la cuarentena especial, pero no quiere decir que podemos confiarnos porque una situación es que no aumenten los casos y otra situación es lo que está sucediendo ya en las áreas hospitalarias. Son dos factores totalmente diferentes. En ese sentido, nosotros vamos a identificar más casos, vamos a saber cuál es la cantidad real que hay en el territorio porque estamos tamizando más. Otros países pueden encontrar alguna estabilidad que va relacionada a la no práctica de pruebas de tamizaje. Sin embargo, a lo que tenemos que apuntarle es a limitar la enfermedad y también a verificar que el sistema de salud sea suficiente para el manejo de los pacientes que están hoy por hoy con la enfermedad. Doctor, en las redes sociales pues constantemente se difunde información relacionada con el manejo de la emergencia. Por ejemplo, en algunos días han salido videos donde se ve pues el desfile de féretros que sale de las morgues de los hospitales y algunos dicen, bueno, miren, es que no se nos está dando toda la información relacionada con los casos de COVID, hay más gente que está muriendo, pero ya que lo tenemos a usted aquí hoy en este espacio, pues que nos explique cómo se da esta situación, porque de pronto esto no deja de generar, cierta confusión y generar hasta cierto punto pánico en los ciudadanos. Sí, no, definitivamente ustedes saben que constantemente podemos tener fallecidos tanto en las áreas hospitalarias como en el área comunitaria por diferentes enfermedades. Las infecciones respiratorias agudas pues son una de ellas. A la fecha tenemos menos casos que el año pasado en relación
al periodo de tiempo y a la semana epidemiológica. Sin embargo, sí se ha observado un incremento en los fallecidos por neumonías en los últimos días. En ese sentido, tenemos que tener claro que El Salvador está experimentando los resultados de la pandemia, pero no podemos aseverar que un paciente que ha sido identificado como fallecido en territorio y que no asistió a una consulta médica es coronavirus. Es por eso que el sistema de salud ha decidido manejar todos los pacientes que presentan algún proceso respiratorio agudo como un caso de coronavirus. Entonces, lo más importante es el llamado a la población de que asista oportunamente al centro de atención, de que asista oportunamente ante el más mínimo síntoma para poder identificar si esto se trata o no de coronavirus. Hoy, por estadística y por las características de esta enfermedad que asemeja cualquier proceso respiratorio, es complicado determinar si estos pacientes son coronavirus. Que sí hemos tenido incremento en los fallecidos en las áreas hospitalarias por procesos respiratorios, sí se ha observado un incremento. Todos los pacientes que han sido confirmados por norma internacional, pues se reportan como fallecidos de coronavirus. Y los pacientes que en su momento no tuvieran una prueba confirmatoria se reportan como fallecidos por un proceso de neumonía. En ese sentido, nosotros queremos pedirle a la población que sea responsable y sobre todo en el sentido de que consulte oportunamente. Estábamos analizando los datos a nivel internacional y nosotros tenemos una de las tasas más altas de pacientes con coronavirus que son asintomáticos. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, China reporta un 2% de pacientes asintomáticos, Europa reporta cerca de un 5%, pero El Salvador reporta 30 a 40% de pacientes que son asintomáticos. Y uno diría, ¿por qué El Salvador reporta más? Sencillo, nosotros somos uno de los países que está realizando tamizaje en territorio. He oído bastantes ocasiones que dicen, bueno, ¿y las 2.000 pruebas a quién se las hacen? Nosotros hemos realizado esas 2.000 pruebas en territorio, ¿verdad? En territorio, en el personal de primera línea, en los pacientes que están en los centros de contención, en los pacientes que están hospitalizados. ¿Y qué hemos identificado? Que un buen porcentaje de los pacientes que están positivos a coronavirus no saben que tienen la enfermedad. Entonces, estamos ante la evidencia de bastantes salvadoreños asintomáticos y si no cumplimos responsablemente, pues el acudir a un centro de atención ante el más mínimo síntoma, pues estos salvadoreños pueden llegar a seguir contagiando a otros y diseminando la enfermedad, por un lado. Y dos, existe ahí la evidencia que tal vez en su momento sí tuvieron algún síntoma leve, por ejemplo, un proceso febril o fiebre o una tos leve, pero no asistieron al centro de salud y evolucionó satisfactoriamente. Entonces, esa evidencia nos dice a nosotros que debemos aumentar esa responsabilidad, que ante el más mínimo síntoma respiratorio hay que consultar. Doctor, ¿se puede decir que un buen número de la gente que está asintomática y que está ya recibiendo atención médica ha sido a través de, digamos, de la búsqueda de casos que ustedes han hecho a través de los nexos epidemiológicos y lo que se anunciaba en determinado momento que se iban a ir a buscar a las personas con las que podrían haber tenido contacto, otras que ya habían salido positivas? Es correcto. Bastante del porcentaje de los pacientes que se están manejando hoy por hoy ha sido gracias a aumentar la fase 2, identificar todos los posibles casos positivos con el objetivo de poder ir limitando el crecimiento de la enfermedad. Si nosotros identificamos un paciente positivo y luego de este paciente que está positivo, pues lo ponemos en el sistema de salud, garantizamos que éste no siga infectando a otro salvadoreño sin darse cuenta. Sabemos que la mayoría de los salvadoreños pues jamás va a tener el corazón de querer infectar a otro. Sin embargo, esta enfermedad tiene las características muy particulares de poder generar esto sin que nos demos cuenta. En ese sentido, la fase 2 tenía ese gran objetivo, identificar pacientes positivos, agarrar sus nexos o contactos para garantizar de alguna manera poder pues controlar ese crecimiento. Ahora, hoy por hoy estamos observando que ciertos pacientes que no son contabilizados dentro del sistema de salud porque no han acudido a un centro, se están presentando en las áreas hospitalarias con procesos respiratorios en los cuales hay una franca evidencia de disnea o dificultad respiratoria, prácticamente llegan a consultar en insuficiencia respiratoria. Entonces, en ese sentido, pues el sistema de salud ya está siendo utilizado en gran parte por pacientes que requieren tratamiento con oxígeno en las diferentes modalidades, incluso que progresan y necesitan ventilación mecánica, y en ese sentido no podemos pues tener una gran intervención como médicos si el paciente consulta muy tarde.
Doctor, pasa una situación también, mucha gente le tiene temor al hecho de que le identifiquen, por ejemplo, que está pues infectado o está contagiado de coronavirus por muchas situaciones que están ocurriendo a nivel local, y es la discriminación en las zonas donde residen, ya sean estas colonias, barrios, comunidades, cantones. De pronto, digamos, el hecho de tener un paciente o un pariente con COVID-19 se vuelve un problema porque empieza, digamos, la situación de discriminación en las mismas comunidades, y hemos visto casos en los que le dicen a la gente que se tiene que ir por el simple hecho de que un miembro de la familia que residía en el mismo lugar pues ha salido pues positivo o está siendo tratado en un hospital por COVID-19. ¿Qué decir ante este tipo de situaciones? Porque definitivamente que es una situación también que complica los casos para que la gente vaya y consulte. Sí, primero la población debe comprender también ese sentido. No podemos estigmatizar a un paciente que ha salido positivo porque que un paciente que vive en nuestra colonia haya salido positivo y que está en contacto con su familia no quiere decir que la enfermedad me va a dar por hecho, sino que si yo no cumplo las medidas de prevención, pues sí voy a estar expuesto. En ese sentido, sabemos que una buena parte no quiere cumplir las medidas de distanciamiento ni la cuarentena, y en ese sentido le preocupa el hecho de tener cerca de su área de vivienda a algún familiar o algún caso de un paciente positivo, porque les da temor que ante el no cumplimiento de las medidas, pues sí incrementa su riesgo. Tenemos que ser responsables, pues una situación complicada. Cada día vamos a observar incrementos, esto está sucediendo a nivel internacional. Es claro que no se puede frenar el crecimiento de esta enfermedad a nivel mundial, lo hemos ido observando, pero lo que sí tenemos que procurar es garantizar que el sistema de salud sea suficiente, y eso es todo lo que se busca con las medidas que se están aplicando. Hoy por hoy el país necesita tener esa capacidad de dar respuesta, y lo estamos evidenciando en el sistema de salud nosotros como médicos, ese incremento de salvadoreños que requieren intervención, y sabemos que de continuar ese crecimiento, pues el sistema hospitalario no va a poder dar pues abasto a todas estas características. No necesitamos tener que ver videos como lo que sucede en el hospital, lo que sucedió en el hospital Rosales. Es una situación que definitivamente es impactante. Las áreas hospitalarias pues siempre reportan fallecidos, y en ese sentido yo quisiera que la población pueda cumplir las medidas sin necesitar ver realmente o tener que llegar a esa situación. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues cumpliendo las medidas de recomendación y sobre todo acercándonos al sistema de salud o a través del sistema de emergencias médicas ante la más mínima sintomatología. Esta enfermedad es bien importante. Primero inicia con síntomas gripales leves. La mayoría de pacientes no consultan por estos síntomas, sino que consultan 1 o 2 semanas después, cuando el proceso respiratorio se ha complicado e inician fiebres sostenidas o inicia dificultad respiratoria. La mayoría de los pacientes que en algún momento han llegado al sistema y que pues requieren una intervención bastante grande, la característica es esa: inician procesos respiratorios que consideran es una gripe convencional y no se tratan, no acuden, y en ese sentido pues nos pone en una situación difícil, porque al momento en el que ya llegan al centro de atención hospitalaria, el manejo es mucho más complicado. Doctor, porque definitivamente hay otra situación que hay que tomar en cuenta, y es el hecho de que estamos en un periodo en el que las gripes se vuelven, digamos, un problema muy común entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de transición de la temporada seca a la temporada de lluvias, y por lo general, pues mucha gente la conoce como una temporada de gripes. Esta es otra situación que puede llegar a confundir cuando estamos hablando de una enfermedad que presenta pues síntomas similares. Sí, definitivamente esas son las características que vuelven complejo el manejo de esta pandemia, y esta situación tal cual se comenta y pues tú nos estás diciendo, está sucediendo a nivel internacional. ¿Verdad? La dificultad de identificar si todos los procesos respiratorios van a ser o no coronavirus. Es una situación a la cual todos los países están expuestos, y por eso realmente se comprende que el manejo de esta pandemia ha sido tan difícil. Primero, porque es una enfermedad que genera síntomas leves, que son muy congruentes con cualquier proceso respiratorio, y segundo, porque tiene esa facilidad de transmisión y de generar complicaciones. En ese sentido, el sistema de salud
poco a poco ha ido identificando, ha ido ajustando sus procesos para poder de alguna manera hacer esa diferencia y estar pendiente. Lo más importante es el seguimiento. Un paciente que llega a un centro de atención hospitalaria puede ser evaluado y en su momento puede llegar a considerarse que es un paciente con una infección respiratoria aguda, pero el seguimiento debe ser importante porque vamos a descartar coronavirus hasta que estemos seguros que ese paciente no tiene coronavirus. En ese sentido, toda la población debe acercarse a los centros de atención hospitalaria ante la menor sintomatología porque es la única manera que podamos evitar que la cifra de pacientes que sufren una letalidad siga aumentando. Pero eso no es lo importante. Tenemos que tener claro, nosotros no vamos a poder dar abasto ni con 100, ni con 200, ni con 1000, ni con 3000 UCI, y lo hemos visto, o con centros aperturando hospitales en cada departamento. Esa no es la solución. Lo hemos visto como sistemas de salud muy avanzados como Estados Unidos, como Italia, como España, aún teniendo las mejores condiciones hospitalarias, no han sido capaces de frenar el crecimiento de esta pandemia. Ahora, ¿de qué depende y cuál es el objetivo principal? Que la población practique las medidas de prevención y que la población no se exponga si no es necesario. Esas son las únicas maneras, la única medida que eventualmente puede llegar a limitar esta enfermedad y a que los sistemas de salud sean suficientes, porque ante un contagio masivo ningún sistema de salud va a poder dar o va a poder tener esa capacidad inmediata de solventar la cantidad de pacientes que se pueden llegar a ver afectados. Ese 20% que parece tan insignificante, eso depende de la cantidad de pacientes. No es lo mismo un 20% de 10 personas que un 20% de 1 millón de personas. Doctor, bueno, algunas personas que están con nosotros a través de las redes sociales nos dicen, miren, hemos consultado en algunas unidades de Fosalud y los procesos gripales pues no se les da la atención, tal y como el doctor está señalando, que dice de que pues que todo el proceso tiene que ser atendido en este caso y ver, digamos, la posibilidad de descartar que sea un coronavirus. ¿Qué decir ante este tipo de situación? Por lo menos, doctor, ¿cuáles son los lineamientos de trabajo a las unidades de salud en medio de esta situación? Sí, en ese sentido es una muy buena observación. Nosotros estamos constantemente dándole monitoreo para que todo se realice en base a los protocolos que ya están establecidos. Todas las unidades médicas o todas las unidades que están dando atención en salud en los diferentes centros, ya sea de todos los que componen el sistema integrado de salud, deben contar con áreas que nosotros conocemos como griparios o como áreas de atención de enfermedades respiratorias agudas, donde hay personal que está debidamente equipado para poder identificar y sobre todo para poder tener esos datos para dar el seguimiento en territorio si se decidiera que un paciente no requiere una atención mayor y se le puede dar en su momento alta y seguimiento por parte del primer nivel de atención. En ese sentido, toda la población, si tiene evidencia o si tiene sintomatología relacionada a un proceso respiratorio, debe asistir. La semana pasada no han sido menos de 5 casos los que personalmente he visto, en los cuales tenían 2 semanas de inicios de sintomatologías y posterior a esto con procesos de dificultad respiratoria, procesos de disnea y procesos febriles que cuando son evaluados pues necesitan inmediatamente ingreso a una unidad de cuidados intensivos, a un soporte ventilatorio mayor o invasivo. En ese sentido, por favor, debemos consultar oportunamente. Esta enfermedad pareciera sintomatología leve, pero al final, más si tenemos enfermedades agregadas, puede llegar a desencadenar una complicación. Doctor, hay otra situación cuando vemos el manejo que se hace de la pandemia en otros países. Por lo general, cuando llega una persona que resulta ser asintomática, por lo general la mandan a su casa y le dicen aíslese en su vivienda. En El Salvador vemos una situación diferente, la mayoría de casos son captados por el sistema y son pues enviados a su casa hasta que ya se han recuperado, por lo menos que sus pruebas dan negativo. Digamos, tal vez que les explique eso a usted a los ciudadanos, porque muchos dicen, mire, porque en Estados Unidos sí le dicen a la gente váyase a la casa y llámenos si usted se siente pues muy mal o presenta algún otro tipo de síntomas. Y en El Salvador, aunque son asintomáticos, pues los tienen ahí en los hospitales y esto pues genera hasta cierto punto una saturación. Sí, todos los puntos son valederos en ese sentido por ciertas características en particular y también hay que tener en cuenta cuál es el desarrollo de la enfermedad en esas situaciones. En ese sentido, pues las características de la población, de cierto grupo de la población salvadoreña son difíciles en el manejo porque probablemente este paciente que sea positivo, si nosotros lo mandáramos a su hogar, pues va a tener que estar en un cuarto donde hay 5 o 6 personas.
Y por otro lado, puede ser que exista un salvadoreño que pueda tener su cuarto, su habitación en la cual cumpla su aislamiento, pero ante la existencia de esta enfermedad, en la cual sus síntomas son leves o prácticamente nulos, las características pues de la población salvadoreña puede llegar a generar que ante no sentir síntomas diga, pues bueno, ¿por qué me voy a quedar guardando la cuarentena? Hay muchos posibles escenarios. Sin embargo, tenemos que tener claro algo. Nosotros nunca estamos cerrados a una posibilidad, porque esto no se trata de decisiones arbitrarias, se trata de decisiones en base a evidencia científica. ¿Por qué países como Estados Unidos a veces tienen que tomar decisiones así? Todos pensamos que es por la capacidad de la población de Estados Unidos en algún momento de tener una habitación en la cual se puedan aislar, y eso no es así. Hay personas también en aquellos países donde pueden coexistir muchos en una misma habitación. Ahora, ¿de qué depende? Del desarrollo. El desarrollo de la enfermedad en Estados Unidos está en una situación bastante crítica, y en ese sentido su sistema de salud no puede dar abasto a tomar estrategias como las que se tomó en un principio en El Salvador. ¿Cuál es el objetivo de poder identificar todos esos casos positivos en nuestro país? Sencillo, limitar el crecimiento. Pero hoy por hoy, si la tendencia sigue en incremento, como lo estamos visualizando, y el sistema de salud no tiene suficiente capacidad para atender, pues vamos a tener que optar por otra vía en la cual nos aumente la capacidad del sistema de salud para dar atención a los pacientes que pues ya requieren una intervención mayor. En ese sentido, todos los protocolos se pueden modificar ante la pandemia. Hemos visto cómo a lo largo del trayecto de esta enfermedad, organizaciones internacionales como la OMS han girado recomendaciones constantes en las cuales puede cambiar de una semana para otra el manejo, y esto es en base al desarrollo. Esto no se debe a una opinión, o esto no se debe a un criterio personal o a un criterio, sino que se debe a la evidencia científica y sobre todo a la evolución de la enfermedad en cada territorio, porque sabemos que todos los países a su velocidad han desarrollado la enfermedad de diferente manera. Muy bien, doctor, vamos a hacer un espacio para comerciales rápidamente, pero les pedimos a ustedes que se queden con nosotros. Hay muchos temas todavía que tratar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, sobre el tema pues, de la pandemia. Sabemos que hay muchas preocupaciones entre los ciudadanos respecto a lo que está pasando con esta enfermedad, y vamos a tratar de aclararlas en el transcurso pues, de este espacio en el que podemos conversar con el doctor Alaví. Regresamos enseguida. Mañana del lunes 25 de mayo, hoy en el espacio de la entrevista, pues conversamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando de diferentes situaciones que enfocan o que están dentro de la atención de una pandemia como la que está viviendo El Salvador y que se está viviendo también a nivel global, el enfrentar pues a esta enfermedad COVID-19 que tiene pues a todos los sistemas de salud en estado de alerta. Doctor, pues, me gustaría que nos enfocáramos un poco de lo que estamos conversando en la situación del personal de salud. Muchos me preguntan, mire, pregúntele por favor al doctor qué va a pasar con el segundo bono que se va a entregar al personal de salud. En muchos hospitales dicen nos están sintonizando y quieren pues saber y escuchar directamente del doctor que nos dé una explicación o que nos diga algo, qué va a pasar con este bono que se le está entregando pues en este caso al personal sanitario. Sí, pues darle la tranquilidad al personal. Esperamos que en esta semana pues se logren ir haciendo esos desembolsos para poder pagar ese bono a todo el personal de primera línea. Ha sido una situación complicada la semana pasada por muchos factores relacionados a las situaciones propias de ciertas dificultades que se presentaron en el manejo de la pandemia. Sin embargo, esta semana esperamos que se pueda ir haciendo esos desembolsos progresivos para hacerle llegar el bono a todo el personal de primera línea que está batallando y que está dedicando su tiempo y sobre todo arriesgando su vida por salvaguardar la vida de los demás salvadoreños. En ese sentido, esta semana esperaríamos que inicien los desembolsos. No son inmediatos, son progresivos, pero se les hace llegar a todo el personal de primera línea. Si existiera un personal al cual por alguna razón no se le hizo llegar, debe comunicarse inmediatamente pues en el sistema de salud con el Ministerio de Salud, o si es del Seguro Social con el Seguro Social, para verificar cuál ha sido el inconveniente y pues poder resolver de manera oportuna esta situación. Doctor, ha llegado mucha gente que estaba varada en otros países
en medio de la situación del cierre del aeropuerto, del cierre de fronteras, y que hemos visto pues una irregularidad casi a nivel global en el tema de los viajes, y muchos salvadoreños se quedaron fuera. En este caso, ustedes como Ministerio de Salud y como Gabinete de Salud han atendido a personas que podrían presentar síntomas de COVID-19, de las personas que han llegado en los diferentes vuelos que ha estado recibiendo Relaciones Exteriores. Sí, se han identificado ciertos casos, creemos que es importante poder tener ese control. Sin embargo, cada día se está haciendo mucho más ágil, cada día se está acelerando más el proceso porque pues hemos tenido más experiencia ante esa situación y esperamos poder solventar la situación a bastantes salvadoreños que están en una situación bastante complicada. Hoy por hoy creemos que es fundamental seguir en todas las estrategias para limitar el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, progresivamente en el manejo y específicamente al conocer cómo vamos manejando todos estos pacientes, todos estos salvadoreños que van ingresando, hemos sido más eficientes. Queremos poderlo hacer lo más pronto posible. Sabemos que es complicado estar en el exterior y sobre todo ante esta pandemia, pero ha requerido un proceso bastante planificado y en ese sentido esperaríamos a la brevedad poder solucionar y dar muchas más altas de estos centros a los salvadoreños que están retornando al país. Doctor, hay otros elementos que me gustaría enfocarlos en esta conversación con usted. Justo este día comienzan los diálogos entre el órgano ejecutivo y el legislativo para hablar primero sobre el estado de emergencia y segundo, para hablar sobre la activación económica. Me imagino que usted, pues como encargado del área de salud, tiene algo que decir sobre estos aspectos que son tan fundamentales a la hora de manejar una situación tan delicada como la que está viviendo El Salvador y a la hora también en la que se está pensando en activar la economía, cuando definitivamente las organizaciones internacionales encargadas del área de salud dicen que se debe tener mucho cuidado con el hecho de, digamos, de abrir los espacios para que los ciudadanos vuelvan a desarrollar sus actividades, sobre todo laborales. Sí, yo considero que debemos tomar decisiones no en base a pues características de cada sector, sino que en base a la evolución de la enfermedad y sobre todo con un objetivo claro, que es que no se incremente las complicaciones que está generando esta pandemia. Los organismos internacionales recomiendan que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones como las que se comentan de reaperturas económicas. ¿Y por qué toman esa decisión y no lo hacen libremente? Porque las organizaciones internacionales saben que cada país puede tener una situación muy particular o un espacio en el tiempo de la evolución de la enfermedad. No todos los países están al mismo tiempo o en la misma fase del sugieren por organismos internacionales. No quiere decir que todos tienen que aperturar inmediatamente sus economías. Deben de saber el momento exacto en el cual poder iniciar ese proceso y hacerlo de manera protocolizada. Hemos visto cómo países que han tenido mucha experiencia al inicio de tomar estas decisiones tuvieron incrementos y eso es lo que hay que poder evaluar. O sea, si hemos tenido antecedentes en los cuales ha sido no muy satisfactoria esta apertura, utilicémoslos de herramientas para poder evitar esas complicaciones. Sin embargo, creo que es muy importante en su momento poder generar este convivio entre la pandemia y la vida para regresar a una normalidad diferente. Digamos, ese punto es muy importante, pero debe de ser consensuado y sobre todo debe de ser en base a un criterio por la pandemia y no en base a un criterio por otros fines. En ese sentido, bastantes países, hoy por hoy, tenemos el caso como Chile, que ha tenido una situación bastante bien manejada en su momento, pero hoy por hoy están ante una situación crítica en la cual ya no están dando ni siquiera abasto en el sistema de salud. Por ese lado, que El Salvador no se vuelva un país en el cual se ha manejado de una muy buena manera la pandemia y luego por una decisión que va relacionada con objetivos diferentes a salvaguardar la vida pueda tener ese impacto negativo. Creo que es válido todo el pensamiento en el cual pues debemos de rescatar o debemos pues ir dándole solución a la crisis económica que no le está generando la cuarentena, sino que le está generando la misma pandemia. Hay que tener claro, el confinamiento no genera una crisis económica. La crisis económica se generó por la pandemia,
porque al estar esta pandemia, la gente viaja menos, la gente compra menos, la gente se expone menos. Esto es la razón de la crisis económica, es la pandemia de coronavirus, no las medidas que un país vaya a tomar. Entonces, ante esa situación hay que ser muy responsables para decidir oportunamente y sobre todo decidir con la menor posibilidad de que podamos tener efectos negativos en la vida de los salvadoreños. Doctor, me imagino que usted va a hacer aportes a la hora de que se den estas conversaciones, porque ya vimos que la Asamblea Legislativa aprobó una ley en la que se hablaba de activación económica, pero en determinado momento pues no le llamaron a ustedes como encargados del área de salud para que también dieran su opinión respecto a lo que se estaba decidiendo ahí. Esta vez me imagino que a ustedes le van a llamar como encargado del área de salud y como ministro para que dé su punto de vista sobre la situación de lo que implica pues abrir la economía. Sí. A veces pensamos que abrir la economía es una palabra o es una frase bastante pues corta, pero realmente lo que implica abrir la economía es bastante complejo. Hay organismos que han diseñado en base a los criterios o a las acciones de una población cuáles son el nivel de prioridades de apertura, ¿verdad? Limitando sobre todo la exposición a ciertas personas o a ciertos grupos que puedan desencadenar negativamente en esta reapertura. En ese sentido, es muy importante que el área de salud o el área que está a nivel de cada país como prioridad manejando esa pandemia esté presente en las recomendaciones, porque hay ciertos puntos muy importantes que tal vez se pueden ir quitando y otros que se pueden ir permitiendo, y de alguna manera pues llegamos a un consenso en la cual pueda evitarse las menores complicaciones. Doctor, ya que estamos hablando de la Asamblea Legislativa, en estos últimos días pues ha sido objeto de diversos comentarios debido a que personal que labora en este órgano de Estado pues ha resultado positivo a COVID-19. En este caso, los diputados o la Asamblea en sí le ha pedido a usted algún tipo, digamos, de asistencia extra pues para detectar si hay más personas que pudieran haberse infectado de esta enfermedad o contagiado de esta enfermedad en sus actividades diarias en la Asamblea Legislativa. Nosotros como sistema de salud siempre vamos a tener claro algo. La pandemia es una enfermedad que puede poner a cualquier persona de la población o a cualquier sector de la población en riesgo. En ese sentido, pues no estigmatizamos a nadie independientemente del grupo al que pertenezca y lo manejamos como un posible caso ante cualquier situación. El sistema de salud está de lleno para brindar apoyo, para brindar atención a cualquier salvadoreño que la necesite, y en ese sentido pueden suceder o pueden estar expuestos, así como cualquier comunidad también puede estar expuesto a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos totalmente abiertos para dar ese apoyo ante la necesidad, y creo que es muy importante no tener que hacer esas comparaciones. Es que este es un paciente que estaba en la Asamblea, o es que este es un paciente que estaba en tal comunidad, o es porque caemos al hecho de la enfermera que está en la colonia y la cual se está siendo estigmatizada solo porque es la enfermera que llega del centro de atención. En ese sentido, nosotros como sistema de salud siempre vamos a dar la atención a cualquier salvadoreño que presente una infección por coronavirus. Y tienen todo el apoyo del sistema integrado de salud, los diferentes sectores, ante la necesidad en esta pandemia. Pero en este caso, doctor, ¿no le han pedido que se vayan y se hagan exámenes a más personal de la Asamblea? Sí, definitivamente cualquier solicitud en los diferentes sectores se va a realizar bajo la guía y protocolo de manejo y priorización en las pruebas. Nosotros no hacemos este tipo de acciones dirigidas, sino que tenemos una lista, un cronograma. Todos los días se planifica a qué sectores se le va a tomar esta muestra en base a recomendaciones internacionales, porque tenemos, a pesar que tenemos mayor pruebas en nuestro territorio que otros países, pues esas pruebas no son lo suficiente para poder tamizar a toda la población, y en ese sentido debemos priorizarlas y tomar esa decisión para ser más eficientes. Si se llegase a presentar el caso, perfectamente se pueden comunicar con el sistema de salud para poder dar esa atención directa y poder identificar en los diferentes sectores en los que pudieran llegar en algún momento a estar expuestos si hay casos sospechosos.
Doctor, ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Sabíamos que ya se han registrado casos de COVID-19 en el penal de San Vicente, 25 personas según el dato que se estaba publicando el día de ayer o que se publicaba, digamos, en las últimas horas. ¿Qué decir sobre la situación considerando la cantidad penitenciaria que se tiene y, digamos, las condiciones en las que estas personas están? Sí, es una situación, como repito, cualquier grupo puede estar expuesto. En ese sentido, ya existen planes y protocolos en este grupo de la población muy particular, en el sentido de que necesitamos inmediatamente hacer llegar todo lo necesario para combatir la enfermedad. Sobre todo, hay áreas ya que han sido designadas para el manejo de estos pacientes y reforzar todos los filtros y reforzar toda la seguridad para que en nuestros centros penitenciarios pues se logre contener este crecimiento de la pandemia. Hoy por hoy ha sido el primero de los casos. También se tuvo pues una situación bastante similar en una Bartolinas, donde logramos identificar oportunamente ciertos casos y se logró contener de alguna manera pues este crecimiento de la enfermedad. Sin embargo, tenemos que reforzar todos los filtros de seguridad para que centros en los cuales pueda llegar a generarse esa diseminación de la enfermedad pues no se realice de esa manera. Hoy por hoy ya están siendo manejados con el tratamiento según los lineamientos técnicos y sobre todo en las áreas específicas para evitar ese crecimiento y desarrollo de coronavirus. Doctor, también pues genera mucha preocupación el hecho de conocer que elementos de la policía y elementos del ejército están entre las personas que se han detectado positivas a COVID-19. Sabemos que por la labor que estas personas han venido realizando al estar en contacto directo con muchísimos ciudadanos a diario, porque son los que hacen patrullajes, los que colocan retenes, los que están en labores de seguridad pública, que están paralelas a toda la atención de la pandemia, pues es normal que este tipo de contagio se dé. Pero tal vez sí nos puede decir cuál es la condición de estas personas, porque pues mucha gente me pregunta, mire, ¿qué pasa con los elementos de la policía? ¿Qué pasa con los elementos del ejército? ¿Qué puede decir el ministro sobre la condición en la que ellos se encuentran? Sí, el personal está más expuesto y eso pues nos pone en una situación complicada. Gracias a Dios, la mayoría del personal que ha sido de alguna manera ya confirmado coronavirus se encuentra en un buen estado de salud. Hemos tenido lamentablemente la pérdida de un policía y la pérdida también de un militar. Pues esas son situaciones que no desearíamos. Creemos que el personal de primera línea de batalla está dando el todo por el todo. Sin embargo, estamos fortaleciendo la información, fortaleciendo las recomendaciones para disminuir ese porcentaje de contagios. Es importante las medidas de prevención, es importante el uso de todo el equipo de protección. Sin embargo, hay casos bien particulares en el manejo de la pandemia en las diferentes áreas que pueden poner en alguna medida expuesto al personal. La única manera de poder limitar o disminuir esta cantidad de contagios es seguir fortaleciendo la información, la educación al personal para que se pueda utilizar de manera adecuada o se pueda tomar todas las medidas necesarias. Sabemos que el personal está expuesto y estamos dando toda la atención necesaria para que esta enfermedad se maneje de manera oportuna. Ahora, es bien importante esta característica, porque la población específica de la policía o de los militares, que en alguna manera estamos evidenciando que hay bastantes pacientes positivos, no tenemos tantas complicaciones porque se manejan de manera oportuna, porque ante el más mínimo síntoma de proceso respiratorio y por la exposición, estos pacientes son tamizados de manera inmediata o consultan de manera inmediata. Entonces nosotros tenemos ese margen como sistema de salud para iniciar su tratamiento de manera inmediata y de esa manera disminuir las características y las complicaciones que pues generan letalidad. Doctor, hace unos días usted daba una declaración respecto, digamos, al tema de la atención que pueden dar los sistemas privados de salud en este caso. Y decía, bueno, que no habían laboratorios que reunieran las condiciones y las características para poder hacer las pruebas de tamizaje o para estar haciendo las pruebas de PCR, que son las necesarias para detectar casos de COVID-19. ¿Cómo es esta situación? Y también si el sistema privado, digamos, los hospitales privados, están atendiendo pacientes de COVID o solo es el sistema, en este caso, que han habilitado ustedes como Gabinete de Empleado de Salud. Sí, cada situación puede ser que vaya cambiando en la evolución de la enfermedad. Para iniciar con el tema de los laboratorios, pues la mayoría de los laboratorios no cuenta con estos equipos. Esta semana pues sí tuvimos ya
pues un laboratorio que se nos acercó al Ministerio de Salud, en el cual nos dice, sí, yo tengo el equipo para poder realizar el PCR en tiempo real, y en ese sentido, pues si él cumple con los criterios, y son dos criterios: primero, realizar la prueba de PCR adecuada en tiempo real, y segundo, que haya ese enlace de la información con el Ministerio de Salud. Perfectamente esto se puede ampliar. Uno de los laboratorios también que en este sentido hizo ese apoyo al Ministerio de Salud, en el cual también ofrecía poder procesar esas muestras para de alguna manera contribuir con el Ministerio de Salud, y en ese sentido esos son el tipo de acciones que permiten que nosotros autoricemos, primero porque se está realizando la prueba adecuada, y segundo porque existe ese nexo de la información. En ese sentido, si cumple los criterios que el Ministerio de Salud ha establecido, se puede dar ese permiso. El sistema de salud en el área privada perfectamente en su momento puede llegar a ser necesaria. Sabemos cómo países a nivel internacional pues han hecho uso del sistema de salud para dar atención, y en ese sentido hoy por hoy estamos en esa coordinación de poder identificar, realizar las pruebas, y dependiendo a la situación del sistema de salud trasladar a esos pacientes. Puede llegar un momento en que el sistema de salud pues no cuente con la capacidad y sea necesario la atención. Hoy por hoy se está realizando, y creemos que estamos haciendo un trabajo muy coordinado con los diferentes sectores para dar la atención ante la pandemia. En el caso de las hospitalizaciones, solo el sistema del Seguro Social y el sistema de la red pública de hospitales son los que están atendiendo pacientes de COVID-19. Sí, ha existido casos en los cuales el sistema privado ha estado atendiendo pacientes, pues se identifican esos pacientes, se toman las pruebas, y dependiendo de las características y la fase de la evolución de la enfermedad, pues se decide si un paciente está en pleno manejo médico en un área hospitalaria con una prueba positiva, se decide trasladar hacia el centro de atención. Pero hemos tenido casos en los cuales los pacientes ya están recuperándose en el sistema de salud, y ante la existencia de la prueba ya confirmatoria, pero sobre todo la buena evolución del paciente, se ha tenido que decidir ya manejarlo más en fase de protocolo de alta que en fase de traslado al sistema de salud, que hoy por hoy sabemos que está en un nivel de ocupación de cama bastante elevado. Doctor, esta semana pues la semana anterior se recibían los ventiladores donados por Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la distribución que van a hacer ustedes de esos ventiladores, considerando que se convierte en una herramienta clave en la lucha con esta enfermedad, y también contribuir a la lucha que tienen muchos pacientes por recuperar pues su salud? Sí, definitivamente esta llegada de los ventiladores nos da esa herramienta para el protocolo médico de poder hacer la intervención en los pacientes que están críticos. Estos ventiladores se van a distribuir en toda la red de hospitales del sistema integrado de salud, para poder dar esa atención directa ante los pacientes críticos que necesitan de alguna manera ventilación mecánica. Pero tenemos que tener presente, los ventiladores mecánicos no son la solución. No solo pacientes críticos tenemos en el sistema de salud, tenemos pacientes en los cuales hay que darle un manejo, una intervención intermedia, hay pacientes que están con un manejo leve, hay pacientes que están asintomáticos. No se trata que a mayor cantidad de ventiladores o que a mayor cantidad de camas UCI se tengan, mejor va a evolucionar la pandemia, sino que se trata de que si la población o todos los sectores participamos unidos en la prevención y en limitar la transmisión con medidas sencillas, entonces eso sí va a tener resultados positivos y mucho más eficientes que contar con 1000 ventiladores mecánicos. Doctor, me gustaría finalizar con dos interrogantes. La primera, ¿para cuándo prevén ustedes tener ya pacientes en el centro asistencial que se está habilitando en CIFCO? Esperamos que eso sea la brevedad, esperamos que en el mes de junio ya se pueda tener esa área habilitada en la primera fase, lo cual nos da la capacidad de poder ir descongestionando un poco el sistema de salud. Sin embargo, como repito, lo más importante no es tener la cantidad de camas, sino que es la prevención. El equipo médico está trabajando de lleno en esto. Hemos visto cómo se le está apoyando con la llegada el día de ayer del insumo médico, en el cual pues cuenta el personal de todo el sistema de salud, no solo el Ministerio de Salud, sino que los diferentes sectores con el apoyo necesario, equipo de protección personal, termómetros y todo lo necesario para atacar la pandemia. Esperamos a la brevedad poder ampliar también las áreas
como es el caso de CIFCO, como es el caso de los hospitales temporales, como es el caso de ciertas áreas que se están buscando para la atención de pacientes y de grupos específicos en la pandemia. Muy bien, doctor. La otra interrogante tiene que ver con otra enfermedad, con el dengue. Digamos, estamos ya en esa temporada que estamos entrando a la época de lluvias y por ende pues también tienden a proliferar los casos de esta enfermedad debido a los criaderos de zancudo y todo este tema que tiene que ver pues con este vector que también se vuelve también un problema. ¿Qué decirle a la ciudadanía sobre esta enfermedad, considerando que en este momento pues parece que nos enfocamos únicamente solo en el tema de la pandemia, pero hay otras situaciones seguramente que está teniendo el sistema de salud y esta es una de las situaciones en las que no se debe también bajar la guardia de parte de los ciudadanos a la hora de destruir los criaderos de zancudos? Sí, es bien importante que todos estos criaderos, para evitar pues que tengamos más vectores, hay que atenderlos. Sabemos constantemente todas las medidas que tenemos que tener en nuestro hogar con las pilas, con los lugares donde se acumula agua, el tema de las llantas. Entonces, todos esos factores que constantemente, año con año, se vienen trabajando, debemos realizarlos. No es justificación que ante esta pandemia no se incluyan ciertas atenciones a la endemia, y en ese sentido yo les hago el comentario de que todo el primer nivel de atención, específicamente los promotores de salud y los inspectores de salud, siguen realizando esa ardua labor y hoy la están realizando en el contexto de la pandemia y en el contexto de todas las enfermedades que en el territorio se desarrollan. Este personal de primera línea es el personal que anda en el territorio, en los diferentes municipios, en los diferentes cantones, sobre todo haciendo información a la población de la enfermedad de COVID, recomendaciones a la población sobre la enfermedad de COVID y siempre su labor de identificación en el crecimiento de diferentes enfermedades, como es el caso del dengue. En ese sentido, quiero felicitar a todos los promotores de salud e inspectores de salud que están realizando una labor increíble y pedirle a la población que siempre brindemos ese apoyo a todo este personal que anda realizando esas atenciones. No creamos que porque es personal de salud no hay que abrirle la puerta, al contrario, es personal de salud que ha sido designado para brindar recomendaciones, orientación y sobre todo atención a las enfermedades endémicas del territorio. Doctor, cierro con la siguiente interrogante. El uso de la hidroxicloroquina en El Salvador se ha descartado. Ayer salía un estudio en Estados Unidos donde hablaban que este medicamento incrementaba, digamos, las posibilidades de muerte de un paciente de COVID-19. Ellos decían que es el estudio más grande que se ha hecho, donde ya descartaban la hidroxicloroquina como medicamento para tratar a pacientes de COVID-19. La controversia la generó también incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando dijo que lo estaba tomando de forma preventiva. Y luego aparece el estudio y dice que este medicamento pues no contribuye, digamos, a mejorar la salud de las personas que están contagiadas de COVID-19. En el caso de El Salvador sabemos que ese medicamento hay en existencia en el sistema de salud y que se obtuvo, digamos, también en los últimos días en la atención de la emergencia más de ese medicamento. ¿Qué decir sobre esto, doctor? Primero que sabemos que la pandemia pues tiene esa característica de estar cambiando. No había evidencia científica sobre el uso de tratamiento médico en los casos de coronavirus, y en ese sentido sí existen bastantes estudios en ambos sentidos. Estudios en los que se recomienda, estudios en los que hay evidencia de que puede aumentar las complicaciones cardíacas, y es por eso que el protocolo de manejo en los cuales se utiliza este medicamento incluye pruebas como electrocardiogramas, incluye también excluir de este medicamento a poblaciones en las cuales hay evidencia o antecedentes cardiovasculares, y en ese sentido quiero que la población tenga la claridad que ante nueva evidencia de este medicamento que pueda generar complicaciones, nosotros estamos ajustando constantemente los protocolos de medicamentos, y si es necesario retirar este medicamento se hará, pero debemos de tener una evidencia científica y un sustento para poder decidir tomar la medida de retirarlo del protocolo de manejo, porque no es lo mismo que un estudio comente que incremente el riesgo de un problema cardiovascular y que no demuestre efectividad en el manejo. Entonces, todos estos factores, no quiero decir que el medicamento hoy por hoy sea o no eficiente, sin embargo, ante la evidencia científica este análisis se está haciendo y en el momento adecuado se puede ajustar el protocolo para limitar o persistir con el uso del medicamento. Doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que usted tiene pues una agenda pues muy ocupada en estos días en los que se está atendiendo esta emergencia. Esperamos recibirlo próximamente y que tengamos ya mejores noticias, y que la próxima vez que conversemos seguramente esperemos
que hablemos ya de cómo los casos comienzan a disminuir y cómo la situación pues comienza a dar un panorama totalmente distinto. Eso pues lo que deseamos sinceramente, porque sabemos que esta es una situación que nos afecta pues absolutamente a todos. Le agradecemos su tiempo, doctor. No, gracias por permitirme estar acá y a la población, ánimos, tenemos que salir unidos y tenemos que salir adelante ante esta pandemia. Muchas gracias. Palabras del doctor Francisco Olaví, ministro de Salud. En medio de esta situación de emergencia, como decíamos, es importante informarse con los datos que están saliendo de las fuentes oficiales y también descartar algunos que están manejando en diferentes medios de información o en diferentes cuentas en redes sociales. Así llegamos al final de la entrevista, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos más de Noticiero Hechos en este inicio de semana.